El pasado 18 de enero de este año 2021, el presidente de la República dictó un decreto de exoneración, el número 4420, como lo dije antes, establece una exoneración de 5.000 unidades tributarias. Vamos a analizar el decreto y al final les indicaré por qué en mi criterio no sirve para nada. Antes de entrar en ese detalle, les explicaré qué es lo que contiene el decreto. Básicamente, el decreto contiene una exoneración de base de 5.000 unidades tributarias para todos los contribuyentes personas naturales. He dicho que el decreto no sirve para nada porque la realidad es que 5.000 unidades tributarias a la fecha de hoy, donde la unidad tributaria vale 1.500 bolívares, es apenas la cantidad de 7.500.000 bolívares. Es por ello que pareciera una burla o un error, pero han transcurrido ya unas 2 semanas desde la publicación oficial del decreto y todavía no ha habido un pronunciamiento o una rectificación de parte del gobierno. ¿Y por qué digo que no sirve para nada? Porque el monto es totalmente ridículo. 5.000 unidades tributarias a la fecha de hoy, como lo indiqué antes, es apenas la cantidad de 7.500.000 bolívares. Si usted quiere ver eso, porque suenan muchos millones de bolívares, si lo queremos calcular en dólares, es de apenas unos 4 dólares al año. Quien en Venezuela ganó menos de 4 dólares en un año, pues hoy no estaría vivo. Pero vamos aún más allá. El gran problema no es ese, el gran problema es que la base de exención en Venezuela está en unidades tributarias y realmente desde hace rato la unidad tributaria no refleja la realidad del poder adquisitivo del venezolano. Para hacer un poco de memoria, en el año 94, cuando se creó la unidad tributaria, esta tenía un valor de 1.000 bolívares, 1.000 bolívares de aquellos. Y como sabemos que todos los ceros no nos van a dar, para tener una idea de cuánto es una unidad tributaria de aquella a fecha de hoy, la llevamos a dólares. Y 1.000 bolívares para esa fecha eran aproximadamente 8 dólares. Es decir, que el problema no está en las leyes, el problema está en la valoración que hace el Ejecutivo todos los años de la unidad tributaria. Una valoración que hasta más o menos el año 2012 respetaba las indicaciones que establecía el Código Orgánico Tributario vigente para la época, pero que luego, por razones políticas, dejó de hacerse así. ¿Cómo debía calcularse entonces la unidad tributaria? Pues el código establecía que era una simple operación matemática. Usted tomaba el valor de la unidad tributaria del año actual, la multiplicaba por la inflación que ocurrió en ese año y ese era el nuevo valor de la unidad tributaria. Eso cambió y ya no es así. Básicamente la unidad tributaria se cambia cuando, vía decreto o vía providencia, el Ejecutivo así lo decide. Entonces, ¿en qué se traduce esta exoneración? Pues realmente en nada. Hace poco escribí un artículo en mi website, de la cual les dejaré el link en la pantalla o en la descripción, en donde documenté a través de números que la unidad tributaria incumple totalmente con el criterio de ingreso mínimo vital que debe respetarse para el impuesto sobre la renta. ¿Y cómo se come esto? Pues el impuesto sobre la renta, como su nombre lo dice, se causa sobre la renta. Es decir, si no hay renta, no debería pagarse impuestos. ¿Quiere decir que entonces esos ciudadanos nunca van a pagar impuestos? Pues no, obviamente tienen que pagar impuestos, pero hay otros impuestos que sí pagan, quieran o no, como el IVA, entre otros. Lo cierto es que el impuesto sobre la renta, como grava la renta, tiene un criterio universal de que nadie debe tributar si no tiene unos ingresos mínimos vitales para sobrevivir. Y esos ingresos se establecen en todas las leyes tributarias y se han establecido en todas las leyes de impuestos sobre la renta de Venezuela. El problema ha sido la subvaloración de la unidad tributaria. ¿Y por qué digo esto? Pues yéndonos al ejemplo de cuando se creó la unidad tributaria, que esta tenía un valor de unos 8 dólares, pues 1.000 unidades tributarias, que era la base de exención para la fecha, eran alrededor de 8.000 dólares. Es decir, una persona que devengaba menos de 8.000 dólares en el año se consideraba que no tenía capacidad de pagar el impuesto sobre la renta porque no generaba suficientes ingresos como para vivir, para cumplir con sus necesidades básicas y de su familia. La realidad es que, de acuerdo a las cifras más conservadoras de ciertas ONG, como el Senda, establecen que la canasta básica familiar y alimentaria en los últimos años está la alimentaria alrededor de los 250 dólares mensuales. Estos son unos 3.000 dólares al año. Y la familiar, que incluye, aparte de la alimentación, los otros gastos mínimos vitales, alrededor de los 300 dólares. Estos son unos 3.600, 4.000 dólares al año.
Y eso debería ser la base cierta sobre la cual una persona a partir de allí debería pagar impuestos. Porque lo reitero, nuevamente el impuesto sobre la renta recae sobre las ganancias y una persona natural que gane menos de sus mínimos vitales no debería pagarlo. Pareciera entonces que al Ejecutivo Nacional sus asesores no le dan los números, porque ¿cómo es posible que ponga a pagar impuestos sobre la renta a una persona que gane $9? Pero vamos a ir más de los $9, $9, $90, $900 en el año. No son suficientes como para que se pueda considerar que hubo renta, que esa familia o ese contribuyente obtuvo rentas, es decir, obtuvo ganancias y sobre los cuales debe tributar para contribuir con los gastos del Estado. Es por ello que considero que el decreto es totalmente inservible. Y realmente, si este video lo ve alguien que tenga capacidad de influir sobre las autoridades, lo que debe recomendarle es restablecer ese ingreso mínimo vital dentro de las bases de exención de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Porque aquí no se trata de no pagar impuestos, realmente lo que se trata es de que que se llama impuesto sobre la renta, se pague sobre eso, sobre la renta. Finalmente, como el propósito de este canal es la de enseñar la cultura financiera y tributaria para aquellas personas que no son especialistas, mi recomendación es de que se hagan asesorar por su contador o por su asesor tributario para que le determine cuál es la obligación que tienen con el Fisco Nacional. Y si bien he sido crítico con el decreto, porque realmente los montos que establecen allí son ridículos, la recomendación es de que cumplan con la obligación tributaria, porque de lo contrario van a ser sancionados no en unidades tributarias, sino en el nuevo valor sobre el cual se miden las sanciones en el Código Orgánico Tributario, que es la moneda de mayor valor que publique el Banco Central de Venezuela. Solo para darles una idea, la sanción por no declarar el impuesto sobre la renta, que antes era de 100 unidades tributarias, que también era un monto ridículo, pues ahora es de 100 veces el mayor valor de la moneda que publica el Banco Central, es decir, 100 euros. En los que pretendo que comiencen a entender los impuestos y las finanzas, porque el decreto está vigente, estamos en zafra tributaria y es importante que conozcan del mismo. Chao.